Vega Real presenta Buenas noches, los que nos siguen en Visión Siglo XXI todos los sábados. Hoy vamos a tener un programa muy especial hablando de comunicación digital y la reinversión que está pasando en el mundo, que está pasando en nuestra sociedad, porque hay noticias falsas que se colocan. ¿Por qué no entendemos lo que está pasando con la juventud, que con el reggaetón, el rap, imponen una línea y una agenda a veces al país? Mire lo que ha estado pasando con la vacunación, que si los jóvenes no quieren vacunarse, entonces no hay medios digitales, no hay comunicación efectiva que le llegue a ese cerebro para que ellos vean que la vacuna, que son científicas, son determinantes para enfrentar esta pandemia que estamos viviendo, tan desastrosa en República Dominicana y el mundo. Hoy queremos compartir no solamente un programa de hablar de la comunicación digital con expertos nacionales e internacionales. Vamos a tener al señor Emanuel Peña del grupo Group Media Brief, que está con nosotros. Vamos a tener a Edith Feble, una comunicadora íntegra, ejemplar en República Dominicana, que ha dado el salto de la comunicación tradicional a la comunicación digital, y vamos a tener directamente de España al periodista que maneja las redes sociales del periódico Diario.es, y que es un gran escritor que hoy está presentando también su libro a nivel mundial, y que gracias por acompañarnos desde España. Igualmente vamos a tener compartiendo con nosotros a Esmeralda Montero, doctora en comunicación, graduada en el País Vasco, que queremos con este programa llevar el mensaje de cómo entender, cómo comprender lo que está pasando en esta sociedad, especialmente en la pandemia, que se ha desatado, bueno, un pandemonio con noticias falsas. A veces no entendemos cuando se dice en Aeropuerto Cibao, una persona anda con una bomba y se arma un reperpero de comunicación. En el Aeropuerto Internacional de las Américas se paraliza por más de 5 horas porque no hay energía eléctrica y los aviones no pueden aterrizar, y sale una noticia si es un sabotaje, si fue un cortocircuito, que se está investigando, y salen tantas noticias que nos ponemos a veces locos de tanta noticia en el momento, al momento, y que a veces no se llega a una conclusión y se tumba esa noticia, tumba otra noticia. A veces vemos la noticia, los haitianos invaden a República Dominicana, y uno dice, pero ¿qué es lo que están invadiendo? Vienen a comprar el mercado binacional, y entonces esa trulla rompe puertas ahí a comprar los alimentos para sus hogares para una semana. Y ya vemos cómo entonces el gobierno actúa luego y lleva la autoridad, se presentan allí el ministro de Defensa, Industria y Comercio, todos se presentan allí a organizar salud pública, a organizar un mercado que debe estar ante una pandemia que genera recursos al país, y por supuesto un consumo para los haitianos, debe estar regulado con un orden. Entonces salen noticias falsas, todo el mundo puede crear un video y se crea un problema. Haití no va a quitar el agua a República Dominicana con el río Masacre, no, Haití está canalizando el agua, que tenemos que ponernos en un acuerdo porque nunca se ha visto una cosa de esa naturaleza, y así estamos viendo tantas noticias falsas en el país. A veces uno ve en las redes sociales que ponen fallecimiento de una figura y es como para crear una expectativa, o un choque, que si el Alfa está chocando con Nicky Jam y entonces luego es para presentar un nuevo video, o que si el Bad Bunny, que es un gran artista internacional, si está allí o está aquí, ya eso es una gran noticia, que si está en República Dominicana Jennifer López, y que si no está Alex Rodríguez, y luego ya se separan y luego está con... Entonces las noticias nos están bombardeando, y eso está consumiendo a la población, que los políticos, que un político en la Cámara de Diputados va a expresarse, a votar, y dice, yo desde ayer me hice la prueba, tengo
coronavirus. Bueno, ¿y qué cosas se puede ver en este país? Así que vamos a tener un programa de la comunicación digital y qué es verdad, qué es mentira, los hechos como se narran con estos especialistas que hoy nos acompañan en este programa especial para Visión Siglo XXI. Esperen próximamente ya el cambio de Visión Siglo XXI, vamos a pasar al tránsito de Visión Real COD. Así va a llamarse este programa. Vamos a tener un cambio de plataforma, un cambio de imagen, la Visión Real COD, que va a ser el programa que va a continuar en esta misma plataforma de los canales, igualmente en las redes sociales, el nuevo cambio de Visión Real COD por Visión Siglo XXI. Así que disfruten este importante panel con estos expositores nacionales e internacionales. Edith Febles, periodista, conductora y productora. Es una reconocida y respetada periodista dominicana con más de 20 años de ejercicio profesional. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y en proyectos de investigación periodística con experiencia en la cobertura de temas judiciales, electorales y políticos. Se inició en la radio católica de su pueblo, siendo una adolescente, y desde entonces ha mostrado interés por escuchar y dejar oír las voces de los segmentos poblacionales con dificultades de acceder a los medios de comunicación tradicionales. Ha sido copresentadora del programa El Jarabe, conductora y productora del programa Enfoque Matinal. Conduce junto a Amelia Deschamps el programa radial En la Mira. Produce la serie Mujeres, Pasos por la Igualdad y también fue productora y conductora del matutino El Despertador por más de 7 años junto al destacado periodista Marino Zapete. En el año 2004 fue ganadora en el renglón de prensa del Premio Nacional de Periodismo sobre la realidad de la niñez dominicana. En ese mismo año fue seleccionada Periodista del Año en el renglón prensa por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP. Es partícipe de novedosos proyectos de capacitación de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. En la actualidad, produce y conduce el programa La Cosa Como Es en su canal de YouTube, donde destacan temas como democracia, participación, transparencia y rendición de cuentas. Edith Febles forma parte del programa El Matutino El Día, que se produce por Telesistema con Uchi Lora. Esmeralda Montero, egresada con honores cum laude de la Universidad del País Vasco, España, con los títulos de doctora internacional en Comunicación Social 2018 y máster en Comunicación Social 2013, graduada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en el año 2010. Sus investigaciones han sido referenciadas en trabajos académicos por autores de España, Argentina, Ecuador y Portugal. Fue ganadora del Premio Nacional de Periodismo de Datos en la categoría Plata, año 2019, por su artículo Sistema 911 en República Dominicana. 4 años de la centralización de los servicios de emergencia. Dirigió hasta septiembre del año 2020 el Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Instituto Nacional de Agua Potables y Alcantarillados, INAPA, en República Dominicana, y fundó su boletín institucional INAPA Informa. En la actualidad, es una activa columnista y comentarista dedicada a la investigación especializada en el análisis de los medios y la comunicación estratégica. Desde el año 2018, es profesora de la carrera de Comunicación Social y Medios Digitales en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTED, y es socia fundadora de la empresa consultora en comunicación estratégica BRICS Podium. Emmanuel Peña Haddad, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra de la carrera de Ingeniería Civil, año 2009. En el año 2014 culminó el máster en Administración MBA en Florida International University. Se ha desempeñado como gerente comercial República Dominicana y director País Paraguay del Grupo Estrella. Es cofundador y actual director de contenido del Briefing, plataforma digital que ofrece un resumen de noticias de forma breve, simple y jocosa, informando diariamente los acontecimientos en el país y en el mundo. Moa Chereu, periodista, divulgador, conferenciante y speaker, formador, presentador de eventos antirracista. Nació en Huesca, España.
egresado de la Universidad Complutense de Madrid, donde cursó la carrera de periodismo. Se desempeñó como presidente de la Federación SOS Racismo. Colabora en la edición del papel Vogue España, con reportajes sobre temas culturales y sociales y entrevistas a personalidades como Aya Nakamura o Lua Ribeira. Ha impartido charlas, conferencias y formaciones en español e inglés sobre el impacto del racismo y las claves para ser antirracistas, teniendo participación en instituciones internacionales como la UNESCO o la European Cultural Foundation, y nacionales como el del Ateneo de Madrid o el CCB. Asimismo, ha participado en compañías como Google EMEA, eventos como el Teporacoy o Hasda Wermore, y organizaciones sociales como Conciencia Afro, el Fons Penowski de Cooperación o AMECADI. Es un activo conferencista en centros educativos internacionales como los campos de las universidades de Berklee College of Music, Stanford y Syracuse en España, y nacionales como la Universidad Complutense de Madrid o el Instituto Bosch de la Coma en Olot. Cooperativa Vega Real. Grande y confiable. Gracias por acompañarnos a todos los que nos siguen en Facebook Live, en YouTube y en esta plataforma de Zoom Webinar. Gracias. Vamos inmediatamente a tener la participación del primer tema que nos va a tratar el señor Moja, el nuevo ecosistema mediático que estamos viviendo en los medios digitales. Así que dejo al señor Moja con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues a mí el tema del que hablo hoy es el del ecosistema de los medios digitales. Yo precisamente he estado hasta hace un mes y medio trabajando en eldiario.es, que yo creo que es un modelo de medio de comunicación del nuevo ecosistema ejemplar, en el sentido de que tiene una trayectoria de unos 8 años, a punto de cumplir 9, y en ese tiempo ya nació directamente siendo un medio digital, y yo creo que una de las máximas, ¿no?, de la comunicación es precisamente que los mensajes lleguen al máximo número de personas, y para eso por eso es importante el estar en las redes sociales, para entender que hay mucha gente que su forma de informarse, o tal vez el espacio en el que más tiempo pasan, es a través de las redes sociales, y poder ser capaces de trasladar las noticias, la información que tiene un interés general a través de las redes sociales es una de las batallas que hay que dar desde los medios de comunicación. Esto evidentemente tiene un riesgo, y es que, por ejemplo, hay veces que los medios se dejan llevar por las dinámicas de las redes, en el sentido de hacer noticia, cosas que se comentan mucho en esas redes, pero que no tienen ese interés, ese componente de interés general. Y ahí se produce un conflicto. Por eso creo que antes era Esmeralda quien decía el tema de la espectacularización. Muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Con qué temas se comentan en las redes sociales, que una cosa es que se comenten mucho y otra es que tengan un interés general como noticia, y muchas veces creo que eso se confunde. Pues creo que en este nuevo ecosistema muchos medios han entendido que, uno, no pueden depender solo de la publicidad, que hay que buscar otras vías de financiación, y dos, la importancia que es crear una comunidad de lectores y lectoras que estén comprometidos con el medio, no solo desde la parte de leer las noticias, sino también que aportan su parte para garantizar la sostenibilidad de los medios de comunicación. Además, esto también se ve reflejado cuando se evita que tal vez grandes empresas que puedan tener otros intereses distintos a la información ponen un gran capital dentro de estos medios de comunicación y pueden condicionar la línea editorial. En ese sentido, tener un colchón de socios, de personas de a pie que simpatizan con tu medio de comunicación y hacen una aportación, permite que tu independencia esté más garantizada, ¿no? Y que tú puedas, que los intereses económicos no interfieran en los intereses periodísticos. Esto es algo que creo que es importante de resaltar.
Creo que una cosa que de hecho a mí, si hablo de mi historia personal, ha sido importante y que creo que esa unión entre los medios de comunicación y las redes sociales ha servido es a democratizar los medios. Creo que durante mucho tiempo los medios de comunicación han sido muy endogámicos de unas determinadas personas, unas determinadas familias, unas determinadas historias han sido las que copaban los medios de comunicación, generalmente relacionadas con la política institucional, con la economía. Y creo que gracias a estas redes sociales y a muchos medios digitales que ponen el foco en otros temas muy importantes también, pero que por esos grandes medios muchas veces han sido ignorados, pues ha servido para que gente que de ese modo no hubiera tenido ese interés en las noticias, ahora sí lo tenga. Hablo de, por ejemplo, en mi caso personal, con el tema del racismo. Creo que gracias a los medios de comunicación digitales que han estado más abiertos a un tema así, que por ejemplo en España no ha sido tan comentado, se ha permitido que más gente pueda estar interesada en esos medios digitales, pueda leer temáticas que se alejan un poco de lo habitual. Esto sirve para el tema del racismo, pero sirve para muchos otros temas que igual no tienen cabida en esos medios escritos tradicionales, esos periódicos en papel, pero sí lo tienen en los medios digitales. Y yo creo que eso nos ha servido para democratizar las historias que se están contando. Creo que es un error que como periodistas o desde el periodismo, que si queremos contar, si nuestro objetivo es contar la realidad que sucede a nuestro alrededor, no podemos ser ciegos a una parte de la sociedad. Y creo que eso ha ocurrido y puede seguir ocurriendo durante mucho tiempo. Creo que desde el periodismo tenemos que estar atentos a lo que está ocurriendo en todos los ámbitos y para eso creo que las redes sociales nos ayudan mucho a conectar con temáticas, con personas que están alejadas de nuestro contexto y que nos sirve para ampliar, ¿no? las noticias que ofrecemos, las perspectivas, los enfoques y hacer definitivamente mucho más rico a nuestra sociedad. Mm, Creo que hay con todo esto, evidentemente los medios digitales existen unos riesgos, no todo es absolutamente perfecto como podemos entender. Por ejemplo, en el caso de España, un tema que está muy presente es la precariedad económica de muchos periodistas que reciben unos salarios muy bajos o unas compensaciones muy pequeñas por su trabajo. Estamos hablando incluso de corresponsales que están en zonas de guerra o en zonas conflictivas que están informando desde allí, ahora que además estamos viviendo en una época con muchos conflictos sociales en distintos puntos del mundo y que por desgracia, ¿no? A través de esos medios digitales no se compensa, no se paga ese trabajo de una forma adecuada. Hay algunos incluso que tienen que poner dinero de su bolsillo para poder informar y eso es un error, ¿no? Creo que los medios de comunicación y los digitales se tienen que poner las filas en este sentido, al menos en España. Tienen que tratar de garantizar que los periodistas podemos ejercer nuestro trabajo sin tener como esa precariedad económica constante que a veces limita poder hacer ese ejercicio periodístico. En el periodismo tenemos que constantemente estar reinventándonos y estar constantemente buscando formas de comunicar, de llegar a las distintas audiencias y no depender solo de una vía comunicativa, sino de ampliarlo lo máximo posible. Pues, por ejemplo, en la tele ahora mismo mucha gente no consume televisión solo encendiendo la tele, sino que hay cada vez más gente que consume la televisión entrando por internet y viéndolo el programa en otro momento en el que tiene tiempo, como quien está viendo Netflix. Hay gente que también entra, ve como algunos programas a través de los cortes breves de 1 minuto, 2 o 3 que se comparten en las redes sociales. Hay muchas formas de llegar a ese contenido, ¿no? Yo creo que es importante que seamos capaces de llegar a la audiencia a través de esos distintos modos.
y seguramente no podemos permitir, ¿no?, que esta época de cambios, de esa nueva era de redes sociales, digital e internet, no podemos permitir que el periodismo pierda paso, sino que habrá que saber adaptarse, buscar las nuevas herramientas, nuevas formas de comunicar para llegar. Así que lo dejo aquí y yo creo que seguimos, y yo creo que lo más interesante estará en las preguntas que luego nos podamos ir haciendo. Gracias. Gracias, Moja. Moja ha sido reconocido a nivel de España como el joven más influyente, igualmente de Europa. Gracias, Moja, por compartir este escenario. Esperamos que en el mes de agosto no venga a trabajar, viene a disfrutar. Te veamos por aquí con tu libro. Vamos a tener ahora lo que nos va a expresar doña Edith Feble, la sociedad de la información y la digitalización de la cultura y de esa verdad. Estamos viviendo muchas noticias falsas, porque son miles de millones los que están comunicando hoy día desde cualquier momento, de cualquier lugar, y cuántas cosas se ponen al día, especialmente en la juventud que sin tener el nivel de racionalizar una información, la asume y la sigue multiplicando. Así que vamos a tener con ustedes ahora la importante ponencia con Edith Feble, quien nos va a compartir qué está pasando en la sociedad de la información y cómo estamos procesando la digitalización de esa cultura de la información. Gracias, Janine. Para mí, como les decía, es un honor, me siento honrada de poder participar en este espacio. Yo creo que una señal del cambio que tenemos en este momento es precisamente tener la posibilidad de estar aquí interactuando todos juntos desde nuestros hogares, en nuestras oficinas, desde España o desde cualquier país de América Latina. O sea, si uno se pone a pensar y hace un análisis de lo que vivíamos hace algunos años, no tiene nada que ver con la sociedad tal como se desarrolla y como interactúa en el día de hoy. Yo recuerdo, por ejemplo, si nosotros, cada uno de ustedes piensen dónde estaba hace 20 años, qué hacía hace 20 años. Yo, por ejemplo, recuerdo que en ese momento estaba en boga el Viper, que se utilizaba para ponerle un mensaje a otra persona y que te llamara. Hoy sería algo impensable, eso fue ayer. Nos comunicábamos de esa manera. Sin embargo, en estos últimos 20 años nosotros tenemos un salto agigantado que no podíamos ni siquiera pensar en ese momento. Pensemos, por ejemplo, que YouTube como plataforma fue creada apenas en el año 2005. O sea, del 2005 a esta parte, nosotros nos parece que lo hemos tenido toda la vida. ¿Cómo vivíamos antes? Sin las plataformas musicales, por ejemplo, para buscar nuestra música. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos todavía colecciones de discos? Primero, bueno, lo teníamos en pasta y eso fue poco a poco sustituido. ¿Cuántos encontramos que ya la manera en que guardábamos y atesorábamos los recuerdos y la música pasó y este es otro tiempo? ¿Cómo guardábamos las fotografías? ¿Cómo teníamos recopilados nuestros recuerdos? ¿Quién se recuerda cómo lo hacía hace 20 años? ¿O cómo lo hizo su madre? ¿Quién de los que estamos aquí, sobre todo si está vinculado al área periodística, se imagina sin tener esa puerta, esa ventana de comunicación? Nos parece que la tenemos hace muchísimo tiempo, pero eso fue ayer, eso fue apenas ayer. El WhatsApp, nos estamos comunicando por WhatsApp siempre, estamos hablando con nuestros amigos, estamos enviando los videos, forma parte de nuestra vida. De hecho, hay enfermedades vinculadas a la dependencia que tienen algunas personas a estas tecnologías, pero apenas en el año 2009 fue que surgió. O sea, quizás ni siquiera nos estamos dando cuenta de cómo, de cuán rápido va surgiendo todo este fenómeno. El Instagram, donde se cultiva la individualización, donde mucha gente se muestra su vida, muestra su familia. El Instagram que está acompañando a los niños pequeños cuyos padres lo están exponiendo públicamente desde que nacen, donde hay que tomar decisiones sobre el tipo de vida que queremos llevar con nuestros hijos, sobre los límites de nuestra posibilidad de exponer las situaciones y la vida de los demás, incluyendo aquellos de los que somos tutores o somos padres. El Instagram apenas fue en el año 2010 que surge. Entonces,
cuando pensamos todo eso, y yo le invito a ustedes a que lo piensen y vemos lo que es nuestra vida de hoy, poco recordamos de cómo vivíamos antes. Pudiésemos estarle preguntando a un adolescente, o estarle preguntando a un niño, o estarle preguntando a un joven, o estarle preguntando a un periodista joven que llega a una redacción, ¿cómo era? ¿Cómo podrías vivir sin eso? Se lo quitas y es como si no supiesen caminar, porque sencillamente los más adultos tuvieron que adaptarse y los jóvenes ya vienen con ella. Esto supone cambios que son radicales, que son puntuales en nuestra forma de actuar, en nuestros modos de comunicarnos, en la interacción social. La cultura digital en la sociedad ha permitido establecer nuevos escenarios. Nosotros tenemos multiplicidad de nuevas maneras diferentes, tenemos inmensas posibilidades que probablemente hoy, tomando en cuenta que esto hace apenas unos años, el chico que nació es un adolescente apenas, el chico que nació cuando se estaba creando cualquiera de estas plataformas principales que estamos utilizando. Entonces, lo que nos espera todavía no tenemos probablemente ni idea. Libros, bibliotecas, centros culturales, museos. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, nos estamos refiriendo a algo más complejo que realizar acciones. Si antes teníamos unas tecnologías que nos permitían hacer cosas, hoy es mucho más complejo. Son herramientas, son métodos que ciertamente nos están permitiendo una gran variedad de acciones humanas, pero tienen un trasfondo mucho, mucho más complejo. La pandemia, sin duda alguna, está acelerando estos procesos, está acelerando incluso la incorporación de las tecnologías a nuestra vida cotidiana, a la educación, a los eventos culturales, a los medios de comunicación. Hemos tenido que aprender a hacer nuestros programas desde la casa, hemos tenido que aprender y que renunciar a los actos presenciales. Y esto marcará un poco más esa tendencia. Los medios de comunicación, los periodistas y los intelectuales tienen que esforzarse un poco más por impulsar esos espacios de solidaridad que siempre existieron entre nosotros. Entonces, también los medios de comunicación y los que tienen la posibilidad de generar criterio y de generar pensamiento tienen que alertar sobre esto. Esto es totalmente divorciado, por ejemplo, de la naturaleza de la institución que nos está convocando este encuentro de hoy, que es una cooperativa, que es cercana, que está presente, que tiene gente reales, gente verdaderas que están ahí trabajando. Entonces, en escenario de esta naturaleza, como lo que tenemos en una cooperativa, yo me pregunto, los socios de la cooperativa Vega Real, por ejemplo, sí, tienen acceso a espacios como este, tienen acceso a tener servicios financieros más rápidos y más eficaces, pero también tienen el desafío de seguir construyendo juntos y de que cuando pase la pandemia nos podamos abrazar y tener esa cercanía. Muchísimas gracias. Gracias, Edith, gracias, Moja, por compartir esta importante experiencia y a todos los que nos están siguiendo en las redes sociales, en Facebook Live y YouTube. Vamos a pasar a Emmanuel Peña a compartir esta importante ponencia sobre la crisis y la reinvención de los medios de comunicación como un ingeniero, como un comunicador, como se junta el comunicador de esta compañía también residiendo en Estados Unidos, que yo sé que está conectado. Nos están dando vía la plataforma digital una nueva dinámica de la comunicación y cómo se están reinventando. Gracias, Emmanuel Peña, por acompañarnos en este importante panel. Muchas gracias, don Yanio. Para mí es un placer estar aquí al lado de figuras de tanto calibre, ¿verdad?, del mundo de la comunicación. A mí me toca hablar, como usted bien dijo, de la crisis y la reinvención de los medios. Lo primero que quiero señalar es que esto no es algo exclusivo de los medios ni de la información, ¿verdad? Esto es generado por el punto de inflexión quizás más trascendental de la revolución digital, que ya tiene varias décadas. Vemos cómo tiendas que fueron muy exitosas durante muchos años, tiendas de retailing, de ropa, han tenido que cerrar porque se ven reemplazados por las tiendas digitales. O vemos cómo las agencias de viaje, por ejemplo, han sufrido con la llegada de páginas web donde puedes reservar tus hoteles o comprar tus vuelos. Y obviamente los medios y los medios informativos, sobre todo, no escapan a
a esta revolución digital. Y la aparición de las redes sociales y la democratización de la información creo que es lo que ha sido más trascendental dentro de toda esta revolución digital. Nosotros, como usted bien dijo, yo soy ingeniero, junto a 2 socios, uno es abogado y otro es administrador, fundamos un medio de comunicación que de manera muy interesante nace en medio de este punto de inflexión donde se ha tenido que reinventar la forma de comunicar. Y contando un poquito nuestra historia, o no tanto nuestra historia, sino qué ha funcionado para el briefing, que ya cumplió 4 años, yo creo que podemos tocar algunos puntos clave dentro de esta transformación. El primero de ellos, bueno, para los que no conocen el briefing ahora mismo es un correo, aunque ya estrenamos una aplicación hace unos días, que te resume todas las informaciones más importantes del día anterior de una manera breve, concisa, con un lenguaje llano y tratando de explicar lo que está pasando, siempre dando todas las versiones o las 2 caras de la moneda. Y aquí está el primer punto clave que quiero tocar, y es el lenguaje. El lenguaje, claro, lo más, digamos, importante del lenguaje es llegarle al lector. Llegarle al lector, hablarle de la forma que el lector quiere que le hablen. Siempre cuidando, ¿verdad? Cuidando la lengua, valga la redundancia, cuidando la ortografía si es por escrito, pero hablándolo de una forma que el lector entienda lo que le están diciendo. Y eso es clave por lo siguiente, que va muy de la mano de por qué también es breve. Nosotros no estamos compitiendo hoy en día con otros medios a la hora de captar la atención del lector o del oyente. Estamos compitiendo con todo lo que ese lector pueda hacer con su tiempo. Estamos compitiendo por el tiempo del lector, del oyente. O sea, a la hora de yo comunicar una información, de dar una noticia, de escribir un artículo, no es cuestión de si me va a leer a mí y no va a leer otra cosa. Es cuestión de si me va a leer a mí o no se va a poner a ver YouTube, o no se va a poner a ver Instagram, o no se va a poner a ver Netflix o lo que sea. O sea, las personas han pasado a durar gran parte o dedicar gran parte de su tiempo frente a una pantalla. Entonces estamos compitiendo por el tiempo dentro de esa pantalla, con todo lo que se pueda producir. Y dentro del lenguaje también está utilizar las nuevas herramientas que nos ha traído esta revolución digital. Quizás antes no teníamos la posibilidad de usar tantos gráficos o de presentar estadísticas o los famosos infográficos, que son, ¿verdad?, gráficas creadas acompañadas de una explicación. Entonces, todo lo que se refiere al lenguaje es uno de los puntos claves que forman parte de esta transformación. El segundo punto clave que quiero tocar es el modelo de negocio. Moja mencionó el diario.es, que es una de mis fuentes favoritas de España, por cierto, que tiene el modelo de suscripción. Y es una de las nuevas formas de monetizar o de recibir ingresos por una comunicación digital. El famoso medio tradicional por escrito ha ido desapareciendo y el modelo de suscripción es parecido, pero con la diferencia de que tú pagas por recibir un contenido digital que no está limitado a lo que tienes en la mano, sino que puedes accesar o acceder a toda la información que esté en una página web, que esté en una base de datos, en una red social o lo que sea. Entonces, para el lector es mucho más rentable esa suscripción que está pagando que pagar por un papel o por un medio que lo reciba en físico. Nosotros en el caso del briefing no hemos experimentado todavía con el modelo de suscripción. Sí mantenemos el modelo de publicidad tradicional, donde yo
coloco una publicidad paga en ese medio para que el que lo está recibiendo pues vea esa publicidad. Sin embargo, la publicidad tampoco está funcionando de la misma manera que antes. Dicen los mercadólogos, muchos expertos en marketing digital, que tienes de 3 a 5 segundos para captar la atención del que está viendo una publicidad. Entonces esa publicidad tiene que ser muy llamativa, muy precisa y tiene que captar la atención del que le está mirando rápido para que funcione. Entonces también la manera, aunque seguimos haciendo publicidad, que es un modelo tradicional, ¿verdad? La estamos haciendo de una manera distinta porque necesitamos conectar rápido con la persona que la está mirando. Y el tercer punto clave que quiero tocar, quizás es el más importante. Edith dijo algo que a mí me gustó mucho y con lo que me sentí muy identificado. Y dijo que los valores están más vivos o igual de vivos que siempre. Yo diría que están tan vivos como siempre, pero han cobrado una importancia especial en los últimos tiempos. Y ese tercer punto que quiero tocar es la integridad a la hora de comunicar y de darle información. Nosotros tenemos, con la democratización de la información, de los medios, que como bien dijo Moja, es positivo, es bueno, pero a la misma vez nos trae todos estos problemas que está de más, o estaríamos redundando, ¿verdad? Si hablamos de todos los fake news, de la distribución de noticias, no solo falsas, sino noticias que carecen de sustancia, ¿verdad? Cobra más importancia que nunca la calidad de la información, la veracidad de la información que estamos dando. Y en este sentido, yo creo que en el caso del briefing, para nosotros ha estado muy relacionado a jugar el juego a largo plazo. Si esto fuera un juego de pelota, estaríamos hablando de que el juego tiene 9 innings, el partido dura 9 innings, no queremos ganarlo en el primer inning. Es fácil hoy en día hacerse viral, hacerse popular con información digital. Información que quizás no está curada, que quizás no está contrastada con fuentes verídicas o que no tiene una labor de investigación profunda detrás, ¿verdad? Pero si juegas a largo plazo, si sabes que al final la gente se da cuenta de cuando una información tiene un trabajo de peso detrás, un trabajo íntegro, un trabajo ético detrás, sí se logra esa fidelidad con ese lector. Entonces, nosotros no hemos querido ser los primeros o ser los que dan la información más entretenida o el que capta la atención primero del lector, sino el que te da esa información que tiene una calidad, que te aporta, que tiene un valor. Y en ese mismo sentido también, un punto clave dentro de ese punto de la calidad de la información y la integridad que quiero mencionar es el de la primicia. Antes tenías tiempo de preparar una información y, bueno, en el medio físico, que ya parece muy lejos, pero no hace tanto tiempo, ¿verdad? Tenías tiempo de preparar, de revisar, de imprimir y luego llegarle al lector o al oyente. Hoy en día, como está todo tan accesible, tan rápido y tan fácil, pecamos o los medios pecan a veces de querer tener la primicia. Y por querer tener la primicia ocurren dos cosas que le hacen daño a la comunicación de calidad. Lo primero es que puedas dar una información falsa, una información no contrastada, una información que realmente no está completa. Y lo segundo es que tienes que estar constantemente bombardeando cada vez que se actualiza algo sobre el tema que estás hablando. Vemos mucho que el periódico te dice, primero te tira una noticia diciéndote ocurrió tal cosa en tal sitio, no sé,
explotó un tanque de gas en San Pedro de Macorís. Bueno, al ratito entonces se cree que explotó por un cortocircuito. Al otro rato, bueno, no fue por un cortocircuito, fue provocado. Entonces, realmente el lector tiene que estar constantemente recibiendo esa información que no ha sido necesariamente contrastada, todo porque la rapidez del mundo de hoy en los medios informativos lleva a querer tener la primicia, a dar la noticia primero. Y no está mal, es parte de los tiempos, pero nosotros en el briefing no hemos querido entrar en el juego de tener la primicia, o en la dinámica de dar la noticia primero, sino en la dinámica de dar la noticia lo mejor posible y lo mejor explicada posible. El modelo de negocios de nosotros lo ha permitido, claro, porque al ser un correo que llega al otro día o un tema especial que vamos a trabajar los sábados, por ejemplo, que es algo que hemos hecho, nos da ese tiempo. Pero sí creo que es importante con toda esta transformación y toda esta reinvención digital, no descuidar el empeño y el trabajo que hay que poner para dar una información acabada, una información de calidad y sobre todo una información verídica. Nosotros compartir con estos jóvenes, bueno, Manuel de ingeniero a productor de contenido, ya vemos esta gran experiencia de Moja, cómo manejaba las redes sociales en el periódico eldiario.es, y yo soy un gran admirador de esa ética periodística de Edith Feble, de esa juventud de Moja. Moja, gracias por acompañarnos. Con Esmeralda nos va a hacer una conclusión final de lo que ha sido esta ponencia interesantísimo de la comunicación digital y cómo reinventarnos, la reinvención en esta sociedad que estamos viviendo de la era digital. Así, Esmeralda nos hace la conclusión de las diferentes exposiciones de este importante panel. Muchísimas gracias, agradecer a la Cooperativa Vega Real, a Yanio Concepción, por darme la oportunidad de compartir este espacio, donde siento que he aprendido mucho. Creo que he salido enriquecida, al igual que quienes nos han acompañado, ¿no? Y quienes de hecho podrán ver esto en diferido, porque esa es una de las delicias de la comunicación actual. Entonces, todos estos soportes que nos permiten expandir los mensajes. Yo entiendo que hemos tenido ricas exposiciones con múltiples lecturas que nos pueden aportar claridad respecto a muchas de las situaciones que se han planteado. Por ejemplo, Moja mencionaba que estamos viviendo unos momentos críticos para la comunicación, y es cierto, porque la convergencia tecnológica que nos agarró a todos de alguna manera desprevenidos, ¿no? Llegó para quedarse, llegó con tanta fuerza que los medios tradicionales de repente tuvieron que adaptarse con una rapidez grandísima a este modelo, creando a su vez plataformas digitales para comunicarse, pero muchos de ellos no lo hicieron con mucho éxito al principio porque se adaptaron emitiendo los contenidos a través de nuevos medios, pero tal vez manteniendo el mismo modelo. Poco a poco han ido aprendiendo que hasta la manera de redactar las noticias, que es algo que mencionaba Emmanuel, tiene que cambiar porque también los públicos están sometidos a una gran cantidad de información y ahora lo que impera es la brevedad, ¿no? Eso no quiere decir que eso deba ir en desmedro del mensaje, la calidad debe mantenerse, como bien mencionaba Edith, la ética debería ser un eje transversal en todo lo que hacemos, pero sí es cierto que estamos en una era donde hay mucha infoxicación, donde hay muchísimos estímulos, tenemos muchísimos contenidos a la vez. Estamos hablando de que actualmente producimos diariamente la misma cantidad de información y de contenido que le costaba a la humanidad unos 76 años, y esa información se comparte a diario y nos llega por múltiples vías. Eso tiene su pro, tiene su contra. Yo entiendo que también lo que trabaja Moja, lo que ha hecho es un ejercicio de resistencia también a partir de las vías que le ofrece la comunicación actual, y yo entiendo que eso es uno de los puntos positivos que se han resaltado, sobre que no todo es bueno, pero si nos decidimos a hacer cosas buenas desde el punto de vista comunicativo, pues estas plataformas son aliadas. Entiendo también, como bien mencionaba Edith, a mí también el ejemplo de Altagracia me parece fascinante dentro del ámbito dominicano,
porque se suele pensar que para uno poder innovar en estos medios necesita tener una edad específica, pero sin embargo ha habido una asimilación del proceso muy, muy exitosa, lo cual nos puede servir a todos como ejemplo de que sin uno bajar, digamos, la calidad del mensaje, sin tener que perder la capacidad de criticidad, se puede uno adaptar a estos medios y llegar a la audiencia, a veces de una forma hasta más cómoda, sin tener que depender de la publicidad tradicional. Recuerdo por allá, por el 2010, cuando estaba haciendo mi máster en investigación, comencé a escuchar el término crowdfunding, que se planteaba como un modelo que iba a permitir que los diseñaban diferentes contenidos se independizaran de la publicidad, pudiendo ser las personas quienes financiaran los contenidos que le parecían interesantes, y que eso iba a abrir un modelo de negocio que iba a permitir que los periodistas y los medios no estuvieran atados a determinados sectores económicos. Porque como bien sabemos y se ha mencionado acá, independientemente de la convergencia tecnológica y de todas estas vías que tenemos para comunicarnos, siguen existiendo monopolios cada vez más que vertebran todos la vida comunicacional a veces de un país. Entonces es muy difícil a través de estos medios tradicionales mantener objetividad, mantener un sentido crítico de la comunicación, cuando esos medios son conglomerados, que tienen intereses empresariales y que se deben también a determinadas marcas. Entonces, la comunicación que tenemos a través de estas redes nos da voz, nos empodera, pero también tiene un factor peligroso, que es que el tema de la regulación es muy difícil de mantener, ¿no? Y es peligroso, como preguntaba alguien antes, si se podría, por ejemplo, a través de sectores gubernamentales, regular toda la comunicación, y eso también es peligroso, porque ahí entrarían otros factores donde tal vez el filtro se puede terminar convirtiendo en una especie de tiranía, y entonces la libertad conseguida se volvería a perder. Yo entiendo que de manera transversal a todo lo que se ha dicho, la educación de la población es un factor clave para tener la capacidad de discriminar entre los contenidos que se consumen. Está demostrado que una noticia falsa con un elemento espectacularizado tiene un 70% más de probabilidades de ser leída y de ser compartida. Y muchas veces se comparten noticias sin ni siquiera haberlas leído. Ahora hay medios que tienen un algoritmo que cuando intentas publicar una noticia sin haberla leído te lo recuerda. Estás a punto de compartir algo que no has leído y que te lo pienses mejor, y eso me parece fantástico, pero no todos los medios lo hacen. Entonces, por ejemplo, el ejercicio que han hecho Manuel junto a sus socios en el briefing, yo fui una de las primeras personas que empezó a recibirlo por allá por el 2011, 2009, no me falla la memoria, pero sí sé que recién salió, empecé a darle seguimiento. Me pareció muy novedoso porque hay una realidad, y es que hay un público que no tiene tanto tiempo para leer, o que tal vez no está tan interesado en las noticias por su juventud, tal vez por sus intereses, que si la información se le hace llegar, siempre y cuando se le haga llegar de manera veraz, está bien, ¿no? Hay una línea divisoria en lo que es la espectacularización o la banalización de la información, y en hacer un ejercicio que permita que esa información se acerque a los públicos que tal vez ya no están en los medios tradicionales. Yo les pregunto constantemente a mis alumnos del INTEC a través de qué medios se informan, y he descubierto que la mayoría de ellos no consume televisión. Sin embargo, sí consumen contenidos televisivos. Estos cortes que hacen los programas tradicionales, que suben a YouTube o que suben a diferentes redes, ellos escogen dentro de ese universo de cosas lo que realmente les interesa. Entonces, innegablemente, la comunicación y la manera en que nos comunicamos con los públicos ha cambiado, y esto es algo que ha llegado para quedarse, y depende de nosotros poder en el proceso acomodarnos, digamos, a esa realidad sin perder la esencia, ¿no? Que el mensaje no pierda calidad en el proceso, pero sí innegablemente debemos adaptarnos, porque ahora mismo tenemos que comunicar tomando en cuenta cuáles son nuestras audiencias, y tenemos que hablar como habla la audiencia, y encontrar un equilibrio entre esos mundos sin que se perjudique, digamos, el mensaje, es un verdadero reto. Quiero finalizar hablando de un concepto que estoy trabajando ahora mismo, pero que ya hace años que se maneja, pero sigue en boga, que es el periodismo tweet, que es una de las cosas que más nos afectan, ¿no? Ese periodismo que publica primero y analiza después, y es una de las razones por las que nos encontramos con ejemplos como lo que citaba Yanio, de que en una noticia que está en desarrollo nos llegan 20 versiones distintas, y a la larga no sabemos realmente qué fue lo que pasó.
Y es que esa competencia desmedida por querer ser el primero en publicar, por ganar cada vez más y más seguidores, hace que nos quedemos a veces con el lado más espectacular, con lo más rimbombante, que se publique de inmediato sin contrastar, y al final, por más información que estemos dando, que estemos añadiendo, no estamos aportando claridad. No estamos, digamos, facilitando ese coeficiente de proximidad que debe tener toda información, que es el tema del interés. Mencionaba Edith recientemente el ejemplo de que mucha gente no está enterada de las cosas que pasan en sus vidas o a su alrededor, pero sin embargo sí estamos muy conscientes de las relaciones que puede tener un artista X. Y entiendo que para ese tipo de contenidos hay un público, pero que medios tradicionales, potentes, con un gran alcance, priorizan este tipo de contenidos frente a otras cosas de primer nivel que tienen que ver con salud, economía, educación, seguridad. Habla de que peligrosamente hay una tendencia de algunos medios de adaptarse a un mensaje, digamos, un poquito más banalizado con tal de conectar con el público. Y en ese punto yo entiendo que hay que llamar a reflexión y hay que retomar el camino. Gracias, Esmeralda. Para nosotros ha sido un honor contar con la presencia desde España de ese periodista joven, escritor Moja. Igualmente es Manuel Peña. Gracias, Manuel, por esta plataforma que llega y está conectando con todas las edades a una maestra decana, Edith Feble. Gracias, Edith, siempre nuestro respeto por esa ética, por esos valores que nos presenta siempre, no solamente desde el punto de vista personal, también desde la comunicación, que es su profesión de trabajo. Esmeralda, joven comunicadora, doctora en comunicación, que ha estado con nosotros, a todos los que han estado conectados en las redes sociales, esta multiplicación, compartir esta experiencia, porque resumir tanto tiempo de comunicación digital y especialmente de la reinvención en este poco tiempo para nosotros ha sido un agrado, porque eso es lo que buscamos en el cooperativismo: educación, orientación permanente, y es un principio universal del cooperativismo: orientar, entrenar a la gente a esa nueva dinámica con esos valores fundamentales que predicamos y exhibimos, tenemos que exhibir los cooperativistas. Gracias, doctor Jorge Eligio Méndez, presidente del Consejo Nacional de Cooperativa, el CONACO, que estuvo presente con también el equipo de miembros del Consejo de Directores que estuvieron presentes aquí, comunicadores, gracias por acompañarnos, estudiantes de las diferentes universidades. Así que terminamos y nos veremos en otra oportunidad llevando este mensaje positivo de orientación para que podamos crear una mejor sociedad. Nos corresponde a todos construir una sociedad de valores, de principios, algo que nos duele mucho, especialmente hoy que el presidente de la República está hablando de la libertad y pidiendo un minuto de silencio por la libertad, de que el ajusticiamiento del tirano que tanto control tuvo, empresarial, político, etcétera, que nos quitó libertad al pueblo, que a veces, Edith, yo creo que no hemos hablado claro de esa tiranía, de esa revolución, de esos... Ni siquiera hemos hablado tan claro que todos nuestros héroes han sido fusilados. ¿Y por qué han sido fusilados? ¿Quiénes han sido los responsables para coartar esa democracia que nosotros necesitamos, y especialmente en la comunicación? Bendiciones, nos veremos en otra oportunidad. Expoferia Madre Feliz de Vega Real. Este 2021 viene doble. Para mamá, para papá. Del 1 al 31 de julio, prepárate para que celebremos juntos la feria más exitosa de la República Dominicana. Para mamá, para papá. Expoferia Madre Feliz de Vega Real. Este año para mamá y para papá también. Para mamá, para papá. Imagínate a mamá con su casa amueblada y a papá con su jipeta. Aquí hay de todo y mucho más. Es fácil comprar. Solo tienes que entrar a nuestra página web expoferiamadrefelizcbr.com.do. Desde el 1 de julio estamos de feria. Expoferia Madre Feliz de Vega Real. Este año, para mamá, para papá. Cooperativa Vega Real, grande y confiable. Síguenos en nuestras redes. Vega Real, partes interesadas. La norma internacional ISO 9001-2015 define partes interesadas como aquella persona u organización que puede afectar,
ser afectada por o percibirse como afectada por una decisión o actividad que ejecute una empresa, con la finalidad de apoyar la planificación estratégica, mantener el índice de credibilidad y confianza y garantizar la sostenibilidad de la empresa. La cooperativa ha identificado sus partes interesadas y las ha incluido de manera activa en el proceso de gestión administrativa. Las partes interesadas internas son asociados, consejos de administración y vigilancia, asamblea general de delegados, empleados, distrito cooperativo, consejo consultivo, grupo cooperativo, grupos escolares, guardianes reales, casa club y escuela cooperativa. Las partes interesadas externas son el gobierno y los estamentos del Estado, IDECOP, Unidad de Análisis Financiero, Dirección General de Impuestos Internos, Medio Ambiente, los proveedores, comunidad, competencia, entidades de certificación, organizaciones internacionales de acreditación y normalización, Fundación Vega Real, aliados internacionales, medios de comunicación, aliados, órganos internacionales de desarrollo cooperativo, órganos de integración cooperativa y subcontratistas.